Buenas tardes, buenas noches a todos. Qué bueno volvernos a encontrar, qué bueno un día más para compartir de todo lo que el Señor nos ha dado. Agradezco a Dios estar juntos otra vez y agradezco la oración de muchos que me han acompañado en este tiempo. Así que contenta de compartir una palabra en esta noche, que creo que es uno de los pasajes más predicados, así como el Hijo Pródigo, ¿no? O el Sermón del Monte. Son esos pasajes que son estandartes en nuestra fe, que tiene que ver con la muerte de Lázaro, la muerte y la resurrección de Lázaro. Si ustedes me quieren acompañar en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 11, saben que no vamos a leer todo porque la historia es larga. Pero usted vaya conmigo y vamos a ir seleccionando algunos versículos y algunas partes que quiero destacar, porque Lázaro tiene muchísimo, ¿no? Así que es inagotable, pero me gustaría compartir o destacar un par de cosas en esta tarde. Todos conocemos la familia de Marta, María y Lázaro. Era un hogar que para el Señor Jesús era como una familia, eran sus amigos, era el lugar al que él muchas veces andaba en sus giras, en sus viajes, pero era el lugar al que él volvía a reposar, a estar. La última semana antes de su muerte él vuelve a estar ahí. Entonces, esto ya está acercándose incluso a los últimos días de Jesús. Entonces era un lugar especial, era un hogar que le daba cobijo al Señor, ¿no? Que le dio espacio, que lo sentó en su mesa. Era un lugar especial y eran amigos especiales. Y todos conocemos la historia, que Lázaro se enferma, sus hermanas, pero vamos a destacar algunas cosas. Dice el versículo 3, Juan capítulo 11, el versículo 3 dice: las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús: Señor, tu amigo querido está enfermo. Cuando Lázaro se enferma, las hermanas le mandan a avisar a Jesús que estaba en otra aldea, en otro pueblo. Entonces le mandan a avisar que está enfermo. Pero le dice, tu amigo querido. Hay otra versión que dice, al que amas, tu amigo al que amas. Y saben que cuando uno estudia los originales, ese amor es el mismo que habla de Juan 3:16, el que Dios amó de tal modo, ese amor que es el modo de Dios de amar, incondicional, ¿no? Entonces las hermanas saben que Jesús ama a Lázaro en manera incondicional. Las hermanas saben que el amor de Jesús hacia Lázaro va más allá si es correspondido, si es adecuado, si es en la misma medida. Nosotros solemos medir, ¿no? Bueno, si alguien hace algo por mí, yo lo puedo hacer por el otro, pero si no, no. Y no, este amor habla de ese tipo de amor, el amor de Dios, que es incondicional, que no mira si se le devuelve lo mismo o no. Entonces las hermanas le mandan a avisar al Señor Jesús. Y el versículo 4, si usted va conmigo, dice, Jesús oyó lo que le vinieron a explicar, ¿no? Lo que le vinieron a contar a los mensajeros. Pero él dice, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Esta es una declaración que hace el Señor Jesús tremenda, porque es una declaración de propósito. ¿Qué no iba a hacer y para qué sí iba a hacer? ¿No? Una declaración de propósito. Digo, qué bueno es enfrentar cualquier situación entendiendo el propósito de Dios, de hacer una declaración de este tipo. Esto es para la gloria de Dios. Después, si seguimos avanzando, dice nos cuenta el versículo 5, el versículo 6. El 6 dice, a pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde él estaba. O sea, le avisan a Jesús
que Lázaro estaba enfermo, dijimos que él está en otra ciudad, en otro lugar, y él no fue que dijo, vamos rápido, se quedó 2 días más, esperó 2 días más, antes de ir a ver a su amigo, ¿no? Y después vamos a ver algo en relación a esto. Finalmente, un poquito más adelante, en el 7, en el 8, el Señor le dice a sus discípulos, volvamos a Judea. Pero en Judea ya había problemas con él. En Judea ya lo estaban buscando, en Judea ya le estaban tendiendo trampas, en Judea ya lo querían enlazar, pescar con algo para acusarlo y sacarlo del medio y matarlo, ¿no? Entonces los discípulos dicen, hace muy poco los judíos intentaron apedrearte y todavía querés volver allí. Entonces me hace pensar, ¿sabe qué? En los riesgos que el Señor toma por aquellos a quien Él ama de esta manera incondicional. A nosotros, los riesgos que toma por nosotros. Yo digo, bueno, capaz que si yo tuviera que elegir gente para trabajar, uno mira una serie de cualidades, de virtudes, de habilidades. Y el Señor nos mira con otros ojos, porque el Señor mira el corazón, ¿no? Digo, y se arriesga con nosotros, porque fallamos una vez y fallamos otra, y nos equivocamos tantas, y el Señor se vuelve a arriesgar. Y acá se arriesga por su amigo Lázaro a ir a un lugar donde su vida corría peligro. Si usted sigue avanzando conmigo, en el versículo 12, dice, en el 11, dice, bueno, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Esto dice Jesús. Y los discípulos responden, Señor, si duerme es que va a recuperarse. Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. Por eso les dijo claramente, nadie le avisó todavía, nadie le trajo otra novedad, sabía que estaba enfermo, pero él ya dice, Lázaro ha muerto. Y por causa de ustedes, por causa de los discípulos, me alegro de no haber estado allí para que crean, pero vamos a verlo, dice. Dice, y Tomás, apodado el gemelo, dijo a los otros discípulos, vayamos también nosotros para morir con él. Tomás va al muere, ¿no? Tomás va diciendo, vamos porque nos van a matar y bueno, morimos todos juntos. Tomás tenía como esta onda media, no sé si depresiva o pesimista, pero bueno, lo bueno de Tomás era, y bueno, si muere con él, morimos con él, ¿no? Pero como que va al muere, va dando la situación por perdida. Él ya se ve morir junto a sus compañeros. Ahora, lo llamativo de esto es que él está hablando con sus discípulos. Faltan pocos días. Faltaba un poco más de una semana para su entrada triunfal a Jerusalén. Faltan pocos días para su muerte. Y él dice, me alegro de que Lázaro haya muerto, porque ustedes me van a tener que acompañar ahora y van a ver. Porque todavía no estaban entendiendo nada. Porque todavía el Señor los tenía que ejercitar en fe. Porque todavía el Señor los tenía que promover a fe. Cuando el Señor habla de muerte, ellos están pensando, bueno, se durmió, lo va a despertar, lo va a levantar. Pero no estaban entendiendo lo que el Señor estaba diciendo. Entonces dice, por causa de ustedes. Entonces yo digo, no siempre, nosotros no somos muy diferentes a los discípulos. Y no siempre nos son tan claras las enseñanzas, no siempre nos son tan claros los propósitos de Dios. No siempre lo entendemos tan rápidamente. Hay lecciones en la vida que nos ha costado aprender. Hemos escuchado, porque no tenemos problema de audición la mayoría, pero que nos ha costado entender. Entonces el Señor dice, bueno, hace falta una lección más, hace falta una apretadita más en este giro de la fe. Es necesario que lo vean, es necesario que lo palpen, es necesario que vean lo que va a suceder, ¿no? Entonces digo, ¿será que a veces algunas situaciones en nuestra vida operan de esta manera?
que necesitamos una ajustadita en la fe, que necesitamos ser llevados un poco más allá para ser promovidos en la fe, para ver algo más grande, para entender un propósito mejor o un propósito superior, un plan superior, un plan más suficiente. Y esto hacía el Señor Jesús con sus discípulos. ¿Por qué no lo va a hacer con nosotros también, no? Luego dice, seguimos avanzando, ¿no? Llega Jesús al lugar donde está, a la aldea donde está Betania, donde está el hogar de Lázaro, de Marta y de María. Y la primera que sale en recibirlo es Marta. Miren el versículo 20, seguimos en el mismo capítulo 11. El versículo 20 dice: cuando Marta supo que Jesús llegaba, o sea, no es que llegó Jesús a su casa, estaba viniendo hacia Betania, dice, salió, cuando supo que llegaba, fue a su encuentro, ¿no? El 21 dice: Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Güey, suena casi como un reproche. Señor, llegaste tarde. ¿Por qué no viniste apenas te avisamos? Si vos hubieras estado, lo hubieras podido sanar, hubieras hecho un milagro, lo hubieras levantado de la cama. Y suena entendiéndola, porque creo que todos alguna vez hemos pensado, ¿por qué todavía Dios no me responde? ¿Por qué todavía Dios se demora? ¿Por qué está tardando tanto? Y hemos luchado con estos pensamientos y seguramente lucharemos hasta el final, ¿no? Esta idea de los tiempos, ¿cuál es el tiempo perfecto? ¿Cuál es la respuesta perfecta en el momento perfecto? ¡Wow! ¿Cómo nos cuesta? Así que aquí está Marta. Y me acordé de ella, de cuando el Señor le dijo: Marta, estás tan afanada, estás tan turbada, estás tan preocupada por otras cosas. Y que escuchándola, haciéndole este reproche al Señor Jesús, me parece que Marta seguía preocupada, seguía afanada, seguía ocupada de otras cosas, preocupada por otras cosas, haciéndole un reproche al Señor, sin poder entender todavía lo suficiente, sin poder entender todavía lo necesario. Marta, Marta, la afanada turbada, parece que seguía igual. Ahora, un poquito más adelante, me llama la atención que María, su hermana, si ustedes se fijan en el versículo 32, cuando también le avisan que Jesús está llegando, dice, llegó a donde estaba Jesús, lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo, miren lo que le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Le dijo lo mismo que Marta, la afanada y turbada. Sin embargo, María había sido la que había estado a los pies de Jesús. María había sido la que se había quedado escuchando, la que había elegido la mejor parte y Jesús la había defendido por esto. Entonces, digo, bueno, Marta no lo entendió, Marta tenía una personalidad que se ocupaba de otras cosas, quizás no creció, quizás no maduró, pero María había sido atenta. María había escuchado, María había absorbido las cosas del Señor. Pero ¿habrá entendido? Cuántas cosas nos cuesta entender muchas veces, ¿verdad? Y a veces no tenemos la luz instantánea, suficiente. Por eso es tan importante el tiempo de intimidad con el Señor, para poder recibir el entendimiento, el Señor llevó a los discípulos para que pudieran ver y entender. Los llevaba con ellos, los llevaba a momentos cúlmines, a situaciones límites, a estar a solas entre ellos. Y esto fue lo que formó a los discípulos. Entonces, también me hizo pensar en María, ¿no? En ser no solamente oidores, sino hacedores de la palabra. A veces pensamos, ay, uno tantas veces que dice y que enseña, ¿será que a la gente algo le queda? ¿Será que de todo lo que Dios nos dice, algo nos queda? O a veces está la sensación de que las cosas caen en saco roto.
No sé exactamente qué pasó en María. Sí sé que nos ponemos en su lugar y muchos de nosotros actuamos igual. Señor, si lo hubieras hecho así, Señor, ¿por qué no me contestas todavía, Señor? Necesito el milagro de esta forma y no de ninguna otra. Ellas esperaban que el Señor llegara mientras Lázaro estaba enfermo y que lo sanara. Ese era el milagro que ellas esperaban. Y Dios tenía preparado algo mayor. Y eso es lo que nosotros a veces no alcanzamos a ver, no alcanzamos a entender. Luego nos cuenta la Escritura que Jesús lloró, ¿no? Del versículo 5 al 37, dice del 33. Al ver llorar a Marta, Jesús se turbó, se conmovió, ¿no? Nos cuenta que lloró. Entiendo que lloraba por la tristeza del momento, pero lloraba por la incredulidad que había en el medio. Lloraba porque todavía a la gente le costaba creer. Aún a los más cercanos a él, todavía le costaba creer. Y hay una tendencia en nosotros a descreer de lo que Dios dice, a dudar de lo que prometió, a decir, bueno, será, pero será para mí, será que lo hará por mí, será que a mí me va a contestar. A Jesús le contestaba todo, pero será que a mí me va a contestar. Hay una lucha en nuestro interior permanente, una que nos incita siempre a no creer o a dudar. Y este era el ambiente que rodeaba ese lugar. Y por eso Jesús llora. Del 39 en adelante, la historia es fascinante porque él, pregunta dónde está Lázaro, le muestran dónde está. Las sepulturas eran tipo cuevas, ¿no? Tipos cavernas, tapadas con grandes piedras. Así que ahí conocemos que el Señor da la voz, sabemos que Lázaro resucitó porque ya la historia nos lo cuenta, pero hay obstáculos, ¿no? El primero es la piedra. Era una roca, eran piedras pesadas, difíciles de mover, generalmente se movían entre varios o algún sistema de correas, pero era difícil de mover. Ahora yo digo, él podría haberla quitado con una palabra, porque si pudo levantar a Lázaro de los muertos, podría haber dicho, piedra, quítate del camino, y la piedra o se deshacía, o se partía al medio, o se corría. Podría haberlo hecho, y podría haber pasado, y no lo hizo. La orden fue, quiten la piedra. Tuvieron que hacerlo, tuvieron que esforzarse. Lo habrán hecho sus otros parientes, lo habrán hecho los vecinos, lo habrán hecho los amigos, habrán cooperado sus discípulos, no lo sé. Pero todo el que pudo hacer, tuvo que poner su fuerza y mover la piedra. Cuando él da la voz de la orden que Lázaro se levante, dice que salió con vendas. Y él vuelve a dar la orden, quítenle las vendas. Podría haber dicho, sal limpio, sal sin vendas, y haber salido espléndido. No, salió con vendas. Hubo que sacárselas para que él pudiera moverse libremente. Alguien más tuvo que hacer ese trabajo. Lo más probable es que han sido sus propias hermanas. Hubo que sacar las vendas. Y hay un tercer obstáculo que las mismas familias y la gente le decía, no, lleva 4 días muertos. Lleva 4 días muerto. Hiede ya, su cuerpo ya está en descomposición. Sabemos que en horas el cuerpo de alguien que murió comienza a emanar olor, ¿verdad? 4 días. Hiede ya, era el tercer obstáculo. Pero me hizo pensar en que hay 2, la piedra y las vendas, hizo que los demás lo hicieran, ¿no? Nos toca a nosotros correr piedras y quitar vendas. Nos toca a nosotros contarle que hay un Dios poderoso y derrumbar mitos, derrumbar incredulidades, derrumbar dudas, quitar las vendas de la ignorancia, de no saber, de no conocer al Señor. Ese es nuestro trabajo. El Señor nos manda a nosotros a levantar estas verdades, a proclamar la verdad, a contarla, a predicar. Ahora,
el obstáculo de que su cuerpo estaba descompuesto. Eso solamente Dios podía hacerlo. Volver a reconstruir los tejidos, los órganos que ya estaban en descomposición, volver a soplar vida sobre un cuerpo muerto. Nadie podía hacerlo, solo el Señor. Entonces esto me hace pensar en todo lo que nosotros podemos hacer, en lo que a nosotros nos toca hacer, que es predicar, que es mostrar a Cristo, es mostrar su poder, su gracia, hablarle de ese amor que es incondicional para todo el que está dispuesto. Pero el único que cambia a las personas, el único que cambia los corazones, el único que puede poner convicción es el Señor. Nosotros quisiéramos abrirle la cabeza a la gente y que entendiera, y no lo podemos hacer. Pero sí podemos contar quién es, cómo lo hace y lo poderoso que es. Ahora, miren el versículo 41, 42, dice, cuando Él les dice a las hermanas, le dice, no te dije, el 40, que si crees verás la gloria de Dios. Y Él hace una oración en determinado momento y dice, Padre, te doy gracias, incluso antes de resucitar, dice, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Antes de darle la orden a Lázaro, Él ya sabía que Dios lo había escuchado, porque me has escuchado. Dice, ya sabía yo que siempre me escuchas. Dice, pero lo dije por la gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Su manera de orar era para que los demás creyeran, pero su manera de orar era con una convicción, tenía una fe, una certeza. ¿Saben por qué? Porque conocía a su Padre, porque conocía que cuando Él le habla, el Padre responde. Él sabía con total seguridad que cuando Él pide, el Padre le da. Esa es la manera, les digo, Señor, todos tenemos que orar así, pero tiene que ver con el conocimiento de su Padre. Él sabía que su Padre era así. La pregunta es, ¿nosotros sabemos cómo es nuestro Padre? ¿Sabemos la certeza, tenemos la certeza del amor incondicional del Padre? Que por eso podemos orar, que por eso podemos pedir, que por eso podemos esperar, que por eso podemos tener esperanza, que por eso podemos confiar en que somos perdonados, en que somos restaurados, en que somos levantados. Tenemos este conocimiento del Padre y esta certeza del Padre. Esto es precioso lo que dice, Señor, yo sé que tú me respondes. Yo sé que tú me respondes. Qué maravilla, ¿no? Sabe que después del tremendo milagro, si usted sigue leyendo allí, bueno, ya se emite una orden para que se lo arreste, que donde los fariseos y la gente que lo perseguía, dijo, bueno, el que sepa dónde está Jesús, que nos avisen porque lo vamos a apresar. A partir de ahí ya hay un acuerdo para matarlo. Pero si usted sigue leyendo más adelante, en el capítulo 12, dice que a Lázaro también, que también lo querían matar a Lázaro. ¿Por qué? Porque Lázaro era evidencia del poder de este hombre. Lázaro era evidencia del poder de Dios. Lázaro era evidencia del magnífico Jesús. Lázaro era el que podía contar, a mí me pasó, no me lo contaron, yo estuve muerto y yo viví. No era una historia más. Veo que cuando yo digo la mejor manera de predicar es, a mí me pasó, yo te lo aseguro. A mí Él me amó, yo te lo aseguro. A mí me pasó, a mí Él me perdonó, a mí Él me levantó, a mí Él me sanó. No necesita mucha teología esto. Y Lázaro era evidencia de esto. Entonces, no solo ahora lo quieren matar a Jesús, sino que a Lázaro también. Yo creo que esta es una artimaña del enemigo eterna y va a seguir siendo, tratar de sofocar la verdad. Había que matarlo a Jesús, pero ahora Lázaro quedaba como evidencia, un resucitado. Había que matarlo también, había que callarlo, porque Lázaro iba a seguir hablando. Y es la misma artimaña que hace el enemigo, ¿no? Sofocar la verdad. Tratar de que no lo digamos, que no se sepa. Yo digo, en este tiempo hay como una
hay como una intención diabólica en el mundo, pero nunca lo habíamos visto tan cercano en nuestro propio país, de querer apagar todas las cosas que han sido consideradas sagradas, como Dios. Dios está mencionado en nuestra Constitución, como la fe, la familia, la vida. En estos días sabemos que está el debate contra el aborto y se atenta contra la vida. Son las artimañas realmente del enemigo para sofocar las grandes verdades, verdades sagradas, verdades eternas. Son las mismas que ha habido siempre. Ahora, yo creo que estamos llamados para este tiempo. Este es el tiempo que nos ha tocado vivir. Estamos llamados para este tiempo. Y el desafío sigue siendo el mismo: quitar las piedras y quitar las vendas. Y todo lo demás son los milagros que el Señor tiene que hacer. Así que yo quiero que oremos en esta noche. Que oremos por ese milagro que parece imposible, que parece lejano, que parece que no llega. Pero que hagas tu mejor esfuerzo de quitar toda piedra de incredulidad, que hagas tu mejor esfuerzo de quitar todo lazo, toda venda que no te permita ver o entender un propósito de Dios. Lo demás, el Señor lo hace. Dice, ¿no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios? Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche. Agradecemos tu palabra, agradecemos tu Espíritu Santo, que siempre nos habla, que siempre es vigente, que siempre es lo que necesitamos. Señor, te pido en el nombre de Jesús que bendigas a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, a cada familia que en este momento está reunida. Señor, pedimos los milagros que han sido preparados de antemano para nuestra vida. Pedimos los milagros de sanidad. Pedimos milagros de restauración, pedimos milagros de ese soplo de vida para aquellos que aún tienen que conocerte y recibir vida nueva, vida eterna. Padre, en el nombre de Jesús, queremos que toda piedra de incredulidad, todo obstáculo que nos impide recibir, Señor, que toda venda que nos ha mantenido quizás sin poder ver o entender las cosas espirituales, en esta noche, Señor, las cortamos. Haremos el esfuerzo, el ejercicio de la fe, de ir un poco más allá, de creer un poco más, de seguir esperando. Aunque el infierno se enoje, seguir esperando en lo que tú nos has prometido. Padre, bendice a cada uno en esta noche. Levántalo victorioso sobre cualquier situación adversa. Pero, Señor, confiamos en tu gracia. Creemos en tu amor incondicional. Lo palpamos, lo sabemos. Esperamos confiados en el Dios de toda victoria para nuestra vida. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Nos veremos pronto. Estamos todos orando para vernos pronto. Bendiciones a todos.